Hola, bienvenidos a este tema sobre los fundamentos sanitarios para la manipulación de alimentos. Antes de comenzar nuestras clases de cocina, debemos conocer un poco sobre este tema. ¿Por qué? Ya que todos nosotros somos manipuladores de alimentos. El tema que vamos a tratar hoy se refiere a las normas básicas para manipular alimentos. Es importante ya que en nuestra vida cotidiana, de muchas maneras, manipulamos alimentos. La Organización Mundial de la Salud define la higiene de los alimentos como un conjunto de medidas necesarias para garantizar la inocuidad, idoneidad, salubridad y el valor intrínseco del alimento en todas sus fases que van desde el cultivo, producción hasta el consumo. Como pudimos ver, aquí tenemos 4 palabras que vamos a utilizar constantemente en clase, sobre todo lo que es la inocuidad. Pero, ¿sabes lo que es la inocuidad? Pues, la inocuidad se refiere a que los alimentos no causen daño a la salud. Quiere decir que eso es un alimento que es idóneo, y fíjense que aquí unimos las palabras. ¿Para qué? Para que sea consumido. Quiere decir que si ese alimento ha pasado por un proceso de lavado adecuado, es un alimento que se conoce de dónde viene, por supuesto es un alimento que es inocuo, es apto, es idóneo para consumirse. La palabra salubridad también tiene muchísimo que ver con este concepto de inocuidad. Cuando un alimento decimos que es apto, ¿verdad? Entonces se refiere a que cumple con todos los procesos de salubridad para convertirse en un producto idóneo para el consumo. Y cuando hablamos del valor intrínseco, nos referimos a que cada alimento tiene un valor en sí mismo para beneficio de quien lo consume. Quiere decir que cada alimento que consumimos tiene un valor, pero es importante identificar esto, porque precisamente estamos viendo este tema de manipulación, porque debido a una mala manipulación, los alimentos pueden no cumplir con estos pasos. ¿Para qué? Para que sean idóneos, salubres e inocuos para poderlos consumir. Pero, ¿qué es un manipulador de alimentos? Quizás la misma palabra te haga imaginar a qué nos estamos refiriendo. Pero un manipulador de alimentos es toda persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. O sea, no se refiere solamente a los cocineros. No. El manipulador de alimentos es todo aquel que durante toda la cadena tiene que, como su misma palabra lo dice, manipular, manejar alimentos. Desde quien recoge ese fruto de la planta, lo sube a un camión, lo transporta, se lo da a quien lo vende lo distribuye, quien lo compra y después quien lo cocina. O sea, quiere decir que hasta tú eres un manipulador de alimentos. ¿Por qué? Porque tú manipulas, y por eso te hago estas preguntas. Ahora piensa un segundo. ¿Manipulas con frecuencia alimentos? ¿Crees que eres un manipulador de alimentos? Y quizás muchos dirán, bueno, yo no entro a la cocina y yo no me ocupo de nada. Pero es que no necesariamente es la cocina. Tú eres un manipulador de alimentos desde que le destapas tu lonchera, inclusive la vas a consumir. Porque todas las normas tienen referencia a quienes trabajamos dentro de la cocina. Y más adelante vamos a ir viendo un poquitito por qué tú también eres un manipulador de alimentos. Pero vamos a conocer un poquito al problema al cual nos enfrentamos. Todo este tema nace porque nos enfrentamos a un pequeño problema. Pero ese pequeño problema puede convertirse en algo muy grande. Vamos a conocer un poquitito a ver de qué hablamos. Vamos a conocer un poco el concepto de qué son microorganismos. Bueno, su mismo nombre te dice, son seres vivos muy pequeñitos, tanto que son invisibles al ojo humano. Y hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Tenemos los buenos, los malos
y los peligrosos. Los microorganismos malos son aquellos que no suelen provocar enfermedades, pero sí provocan alteraciones en los alimentos, ¿ok? Pero puede hacer que estos alimentos huelan muy mal. A veces les ha pasado que destapan algo y el olor es insoportable. Bueno, evidentemente en todos los alimentos viven microorganismos. Los malos causan malos olores, cambian el aspecto físico de los alimentos, pero probablemente no causen mal. Luego tenemos los peligrosos. Estos alimentos causan enfermedades a las personas, inclusive puede llegar a matarlas, y se denominan patógenos. Y lo más peligrosos, y por eso utilizan esta denominación, es que la mayoría no altera el aspecto de los alimentos, sino que podemos creer que está bueno el alimento y lo consumimos, y por supuesto esto nos va a traer otras consecuencias. Los microorganismos buenos son útiles y de hecho los utilizamos en lo que es la cadena alimenticia. Están presentes en procesos de elaboración de ciertos alimentos, bebidas, por ejemplo, los quesos, el yogur, la cerveza, los vinos. Se utilizan también para fabricar medicinas, como es el caso de la penicilina, que es un antibiótico, y ayudan a digerir los alimentos en el intestino. Pero tenemos que estar muy atentos porque no es sencillo identificarlos, tan sencillo. ¿Dónde viven los microorganismos? Los microorganismos se encuentran en todas partes, pero sobre todo en las heces, la tierra y el agua, las ratas, los ratones, los insectos y otros animales, los animales domésticos, marinos y de granja como perros, peces, vacas, gallinas y cerdos. Las personas también en las vísceras, en la boca, en la nariz, los intestinos, en las manos, en las uñas y en nuestra piel. ¿Cómo se desplazan los microorganismos? Los microorganismos dependen de alguien o algo para desplazarse. La transferencia de microorganismos de una superficie a otra se denomina contaminación. Si yo tengo en mis manos microorganismos y toco algo, por ejemplo mi celular, yo puedo hacer una transferencia. Entonces yo estoy generando una contaminación. Las manos son uno de los vehículos más habituales con las que se desplazan los microorganismos. Los microorganismos pueden transmitirse a través de alimentos, inclusive de aguas contaminadas. ¿Recuerdan cuando pasamos lo que fue el COVID? ¿Dónde estaba bien basado una de las campañas del COVID? ¿Que había que lavarse las manos constantemente? ¿Por qué? Porque las manos eran un medio de transmisión muy fácil de este virus, ¿cierto? Entonces fíjense que estamos hablando de algo que inclusive pasó y por qué nosotros tenemos que constantemente lavarnos las manos. Las mascotas y los animales domésticos también pueden ser una fuente de contaminación. Por eso es importante que después que acariciamos a nuestro perrito o nuestros animalitos, lavarnos las manos antes de consumir algún alimento. Eso es importante, no es que vamos a sacar a nuestros animalitos, pero tenemos que tener atención a nuestras manos, ¿ok? ¿Cómo crecen los microorganismos? ¡Wow! Los microorganismos necesitan, al igual que nosotros, porque son seres vivos, necesitan comida, agua, tiempo y calor. ¿Se dieron cuenta que no hay mucha diferencia con lo que requerimos nosotros también para crecer y desarrollarnos? Entonces, los microorganismos pueden estar reproduciéndose en cualquier alimento. Imagínense cuando tenemos una carne cruda. ¿Y cómo es una carne cruda? Es húmeda, ¿cierto? Puede estar a la intemperie, o sea, quiere decir que tiene calor. Y dentro de ella, por supuesto, los microorganismos consiguen alimento. Entonces, muy atento a lo que vamos a seguir desarrollando más adelante. ¿Cuáles síntomas podemos presentar a la hora de haber tenido una transmisión de una enfermedad alimentaria? Los síntomas más comunes de las enfermedades de transmisión alimentaria son dolores estomacales, vómitos, diarreas, pero los síntomas van a depender también de la causa de la enfermedad.
No todas las enfermedades de transmisión alimentaria tienen los mismos síntomas. Lo que sí es seguro es que pasado un tiempo, pueden ser 24, 48 horas, hasta 72 horas, nuestro organismo comience a manifestar de manera externa esta contaminación que ya tuvimos previamente. Nuestro organismo recuerda que siempre va a luchar con estos patógenos, pero va a llegar un punto en el que los va a hacer externo. ¿Para qué? Para que busques ayuda, para que por medio de otros medicamentos podamos seguir luchando contra esto que tenemos en este momento. Pero no solamente los alimentos son causantes de enfermedades de transmisión alimentaria, sino que también las sustancias químicas que usamos en la cocina. Y por eso tenemos que estar muy atentos cuáles productos nosotros utilizamos dentro de nuestra área de cocina. Dentro de nuestra área de cocina tenemos metales, tenemos lo que son el uso de cloros, plaguicidas, tenemos muchísimos otros productos. ¿Qué pasa? Si yo dentro de mi cocina utilizo productos inflamables y enciendo el fuego, ¿qué puede ocasionar eso? Que se vaya comenzando a desprender unos gases que son invisibles, inclusive no los podemos percibir muy sencillo a través del olfato, y eso puede comenzar a generarnos contaminación. Igualmente puede contaminar los alimentos. Dentro de nuestras cocinas utilizamos mucho el cloro, pero el cloro lo utilizamos de una forma desmedida, que quiere decir que utilizamos mucha más cantidad de lo que deberíamos requerir, y al utilizar más cantidad podemos estar generando una contaminación con estos productos. Pero la buena noticia de todo esto terrible que acabamos de hablar es que tú puedes hacer algo. Y para tú hacer algo hay unas normas muy, muy sencillitas que la Organización Mundial de la Salud sacó y la llaman las 5 llaves de la seguridad. Una de ellas es mantener la limpieza. Tenemos que necesariamente mantener la limpieza a nuestro alrededor, separar alimentos crudos de alimentos cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras, uso de agua y materias primas seguros. Vamos ahora a desarrollar un poquitito cada uno de estos para que tengas una mayor información y saber qué debes hacer. Vamos a ver las 5 claves un poquito más en detalles para la inocuidad de los alimentos. Esto es lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Clave 1. Mantenga la limpieza. Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su preparación. Lávese las manos después de ir al baño. Lávese y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de los alimentos. Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales. Y aquí voy a hacer un espacio. Miren, siempre al comenzar cada clase nos lavamos las manos. Durante el desarrollo de la clase nos lavamos las manos y al término de la clase. Y esto es una sugerencia también para ustedes antes de que ustedes se sienten a comer su almuerzo. Recuerda que antes de comer debes lavarte las manos. ¿Qué tocas con tus manos? ¿Dónde las colocas? Y después te llevas los alimentos a la boca. Y una norma que pocos olvidan y es lavarse las manos al salir del baño. Imagínense salir del baño, no lavárselas e irnos a comer algo. Bueno, lo dejo a su imaginación. Realmente, si nosotros tenemos alguna bacteria, podemos transmitirla por no lavarnos las manos al salir del baño. ¿Ok? Muy atentos con eso. Y por supuesto, durante el desarrollo de la clase, siempre tenemos que limpiar nuestros mesones de trabajo, antes, durante y después. Luego tenemos la clave número 2, que separa los alimentos crudos y los alimentos cocinados. En este punto voy a hacer un espacio. Igualmente en la clase hemos visto 2 videos donde hacemos un poquito de ejemplo sobre esto. Más visible. ¿Qué sucede? Cuando yo proceso alimentos crudos, y lo hablamos al inicio de esto, en todos los alimentos existen microorganismos. Cuando están crudos, por supuesto que están vivos. ¿Qué pasa si yo alimentos crudos los corto en una tabla y luego vengo y corto vegetales que me los voy a comer crudo? ¿Qué pasa? Como tenemos la imagen aquí, tengo pollo, lo corto crudo, el pollo probablemente contenga algo que vamos a mencionar muchísimo en la clase que se llama salmonela, que nos puede causar a nosotros muchísimo dolor de barriga,
vómitos y puede llegar a ser muy grave si no es atendida a tiempo. Y yo vengo y corto después unos tomates que me los voy a comer crudos. Para yo eliminar la salmonela del pollo, tengo que cocinarlo, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las temperaturas de cocción. Yo tengo que cocinar mi pollo. Quiere decir que yo en la tabla donde corto alimentos crudos, no corto alimentos que me voy a comer crudo, ¿ok? Una tabla para cortar vegetales. Si no tengo otra tabla, primero corto los vegetales, la lavo, luego corto las proteínas y la vuelvo a lavar, ¿ok? De todas maneras, en clase vamos a aprender el protocolo para lavar estos utensilios. Preferiblemente es una solución clorada que tenemos en un envase que nosotros se la colocamos a la tabla y al cuchillo para lavarla una vez que trabajamos con proteínas crudas. Prevención de la contaminación cruzada. Por supuesto, envuelva o tape los alimentos antes de almacenarlos. No debemos guardar alimentos en las neveras destapados. Almacene los alimentos solo en recipientes diseñados para este propósito. No cualquier envase está diseñado para almacenar alimentos. Almacene los alimentos listos para ser consumidos arriba de los alimentos crudos. ¿Por qué? Imagínense ustedes una nevera y yo coloco un pollo y una carne cruda en el nivel de arriba, ¿ok? Lo coloco en este nivel. Luego en este nivel de abajo coloco una deliciosa torta que me voy a comer. Y se va la luz y comienza a descongelarse esta carne y este pollo y yo no le puse ninguna bandejita ni un cuadrito. Y comienza todo ese líquido que desprende la carne cruda a caer sobre mi torta. ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo allí? Allí está ocurriendo una contaminación. ¿Por qué? Porque todo esto que desprenden los alimentos que están crudos, esos microorganismos que están felices de vivir allí, van a bajar hacia mi torta y van a continuar creciendo dentro de la torta que yo me voy a comer. Entonces, por eso es indispensable que los alimentos cocidos se coloquen en la parte superior de la nevera y los que están crudos en la parte inferior. Eso es, hay que estar muy atentos con esto. Luego, la contaminación cruzada puede darse de varias maneras. Una que es directa y una que es indirecta. Nosotros ya hablamos ahorita de contaminación directa. En lo que es la bandeja, la misma tabla donde yo corto alimentos crudos y alimentos como vegetales que me voy a comer. ¿Ok? También puede darse una indirecta. Imagínense esto. Yo agarro y tengo el cuchillo con el cual estoy cortando mis alimentos, mi proteína cruda. Y resulta que yo no lavo ese cuchillo y cocino ese pollo. Ya el pollo, por supuesto, está libre de salmonela. Pero luego yo cocino el pollo, lo saco y lo corto con este cuchillo que no lavé. ¿Qué sucedió allí? Tengo una contaminación cruzada indirecta. El utensilio no lo lavé y volví a cortar un alimento que ya tenía un proceso de cocción donde yo había eliminado la salmonela, pues el cuchillo estaba sucio y lo utilicé. Entonces, nosotros también podemos tener contaminación durante el almacenamiento, como hablamos ahorita de las neveras, y si no nos lavamos las manos. Imagínate que yo entonces proceso toda esta proteína cruda y no me lavo las manos. No estoy haciendo absolutamente nada. ¿Ok? Hay que estar muy atento con eso. La clave número 3. Cocinar completamente los alimentos. Los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado, deben cocinarse a unas temperaturas adecuadas. Hay que hervir los alimentos como sopas, guisos, para asegurarse que han alcanzado los 70 grados. Claro, no vamos a estar introduciendo un termómetro en todas las cocciones, aunque si lo tienes y te haces el hábito, es mucho mejor. Quienes trabajamos en el área de la gastronomía tenemos que considerar todos estos procesos. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos alimentos para que terceros lo ingieran y tenemos una gran responsabilidad en el proceso de estos manejos de alimentos, en que nosotros debemos garantizar que quien come no se vaya a contaminar porque nosotros hacemos una mala cocción de los mismos. En el caso de las carnes rojas y de ave, hay que asegurarse que los jugos de la carne sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de termómetros para determinar la cocción de estas proteínas. Y por supuesto, cuando nuestros alimentos pasan muchísimo tiempo en nuestras loncheras, es importante recalentarlos. Ese proceso que ustedes hacen de sacar su alimento de su lonchera y llevarlo al microondas es totalmente necesario, porque nuestros alimentos que están en la lonchera, una vez
que comienzan a enfriarse, comienzan otra vez los microorganismos a despertarse, hacen su fiesta y si yo no caliento ese alimento, probablemente tenga más microorganismos de los que debería tener. De todas maneras, con el video que vemos de la Organización Mundial de la Salud, esto lo vemos en un ejemplo muchísimo más sencillo. Con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcanzan una temperatura de 70 grados puede contribuir a garantizar la inocuidad. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como la carne que viene troceadita, o sea, la carne que viene molida. Esta carne pasa cuando en la carnicería las van a trabajar, las van a procesar, va a pasar por un aparatico que la va a moler, que va a pasar allí. Probablemente en el sitio donde lo hacen, no lo sabemos, no lavan ese molino constantemente. Entonces allí muelen pollo y muelen muchísimas otras carnes. Esta carne molida tenemos que cocinarla quizás un poquito más que el resto de las carnes. ¿Por qué? Porque esta carne probablemente el molino donde se hizo su proceso no fue debidamente higienizado, ¿ok? Entonces, si no dispones de un termómetro, tienes que estar muy atento de cómo se ve la carne cuando la cocinas. Por ejemplo, el pollo, cuando tú cocinas un pollo adecuadamente, la carne es blanca, pero si no está bien cocido es rosado. Ese pollo no debe consumirse, ¿ok? Igualmente sucede con el resto de las proteínas. Tenemos que estar muy atentos a cómo nosotros estamos ejerciendo este proceso de cocción. Vamos con la clave número 4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. En la lámina que tenemos aquí, vemos que existe algo que llamamos la zona de peligro de temperaturas está entre los 5 grados y los 60 grados. Fíjense que aquí lo podemos ver que está en moradito. Y se refiere a la temperatura interna del alimento, no la temperatura externa del ambiente. Cuando hablamos de esto de temperaturas seguras, hablamos de los alimentos, ¿ok? Entonces, en esta temperatura, desde los 5 grados a los 60 grados, los microorganismos tienen una temperatura adecuada para reproducirse. ¿Qué quiere decir? Están en un ambiente fresco y ellos pueden seguir proliferando. O sea, mantienen su reproducción. Cuando yo los alimentos los mantengo por debajo de los 5 grados, eso es cuando yo los llevo al congelador, detengo el proceso de reproducción de los microorganismos. Y cuando yo los cocino, ¿qué quiere decir? Que yo pongo un pollo en la cocina, yo los paso de los 60 grados. Cuando yo cocino las carnes, cocino los huevos, cocino el pollo, supera los 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que estoy en una temperatura adecuada para matar microorganismos. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo, cocinando adecuadamente todas estas proteínas, realizo un proceso adecuado para que mi alimento sea apto para el consumo y disminuir el riesgo de contaminación. Pero pongo el ejemplo, ¿qué pasa si yo entonces no lavé el cuchillo y corto esa carne? Pues perdí todo el proceso. Si yo no mantengo la higiene adecuada de todo el proceso de la cocción, llámese higiene, limpieza, proceso adecuado de esos alimentos que estoy trabajando, entonces yo pierdo todo el trabajo realizado. ¿Cómo nosotros tenemos que seguir atentos a esto? Bueno, para eso estamos en las clases de cocina. ¿Para qué? Para que entiendas y aprendas cómo realizar cocciones seguras para proteger tu salud. No se deben dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo cocino un alimento, no puede estar afuera más de 2 horas. ¿Por qué? Porque el alimento se puede contaminar en el ambiente, caen microorganismos y comienza todo el proceso nuevamente. Es importante cocinarlos, dejarlos que se enfríen, taparlos y guardarlos en la nevera. Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados, mantenga las comidas muy calientes a más de 60 grados. ¿Se dieron cuenta la importancia de que calientes tu almuerzo en el microondas antes de consumirlo? Y no guardes alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. ¿Por qué? Porque los alimentos van perdiendo sus valores nutricionales para el beneficio de nuestra alimentación.
No se pueden descongelar alimentos a temperatura ambiente. Lo ideal es pasar del congelador a la nevera, pero evidentemente es una práctica muy diaria de la casa que sacas del congelador, lo dejas afuera. Si vas a hacer esto, tienes que estar muy atento a que ese alimento debe consumirse ese mismo día, ¿ok? Los microorganismos se pueden multiplicar con muchísima rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. ¿Recuerdan lo que hablamos de la temperatura que no es segura, que va desde los 5 grados a los 60? Si yo dejo por más de 2 horas esos alimentos descongelados fuera de la nevera, es el ambiente adecuado para que los microorganismos se reproduzcan. Entonces hay que estar muy atento con estos procesos. Por eso es que en cocina yo presto muchísima atención a todo lo que es el proceso de almacenamiento, producción y ejecución de lo que son los alimentos que trabajamos en clase. Las temperaturas de cocción de las carnes. Aquí cabe una pregunta que muchas veces me hacen, profesora, pero ¿y si la carne la cocino a término medio? Pero es que término medio ya tiene internamente una temperatura por encima de los 60 grados. Y cuando ya se encuentra por encima de los 60 grados, esa carne, ¿qué quiere decir? Que está apta para el consumo. Así que no hay ningún problema. Lo que no podemos cocinar a término medio es pollo, carne molida y pescado. O sea, debemos hacer la cocción adecuada. Luego viene otra pregunta que se genera siempre cuando hablamos de esto. ¿Qué hacemos con el sushi? Que el sushi es pescado crudo. Bueno, hay una frase que yo la tomé de un gran amigo y me la apropié, que se llama: comer es un acto de fe. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tener mucha fe en quien cocina los alimentos y creer que esa persona está ejecutando un proceso adecuado para proporcionarme alimentos que no me vayan a contaminar y desencadenar patologías. ¿Qué sucede en este caso con el sushi? Cuando yo consumo pescado crudo, quiere decir que este pescado ha sido procesado a temperatura segura, a 5 grados. Cuando este pescado ha mantenido una temperatura segura de almacenamiento, o sea, salió, lo almacenaron inmediatamente a 5 grados, toda la cadena de desplazamiento de ese pescado se mantiene en 5 grados. Quien prepara el sushi lo saca de una zona refrigerada, me lo sirve y me lo lleva a la mesa, entonces yo puedo consumir de una forma segura este alimento. El problema está en cuando hacemos reuniones y está una mesa con sushi y esa mesa de sushi no tiene debajo de sí un bowl con hielo. Necesitamos que eso esté servido sobre algo que le permita mantener una temperatura segura. Cuando eso pasa más de 20 minutos fuera de refrigeración, estamos a riesgo de consumir un producto que puede causarnos alguna incomodidad. Pudiera ser muy severa. Vamos a la clave número 5. Usa aguas y materias primas seguras. Es importante utilizar el agua que es potable para el lavado y para la higiene de las manos. En el caso de nuestro salón de clase tenemos un filtro de agua que es a través de con esa agua es con la cual nosotros vamos a higienizar los alimentos que vamos a procesar en el salón de clase. Entonces, tenemos que lavar las frutas, tenemos que lavar las verduras, tenemos que lavarnos las manos. Imagínate, sacas de tu lonchera unos ricos duraznos y a lo mejor tu mamá las lavó, te los puso muy limpiecitos en la lonchera, pero tú vienes con tus manos sin lavar y lo agarras y te lo metes en la boca y lo muerdes. Por supuesto, corres el riesgo de una contaminación. O que tú le sirvas un plato de comida a una persona, hayas ido al baño y no te las hayas lavado. Por supuesto, puedes transmitirle enfermedades. Las materias primas, entre ellas el agua, el hielo, pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces no tenemos filtros adecuados que permitan que el agua que viene por las tuberías, por el suministro habitual, esta agua pase por un proceso de descontaminación. Eso, por supuesto, incrementa el riesgo a que nosotros comencemos a sufrir de ciertas incomodidades. La información que acabas de recibir es muy valiosa para cuidar tu salud y la de tu entorno. Y ahora te pregunto, ¿crees que puedes informar sobre estos temas en tu hogar? ¿Puedes poner en práctica
lo aquí aprendido. Y miren chicos, voy a hacer mucho hincapié en estos temas que estamos viendo al inicio de nuestro año escolar. El proceso adecuado de los alimentos va a intervenir de forma directa en la salud diaria de nosotros. Y fíjense algo que es importante. No solamente tiene que ver dónde selecciono el alimento, dónde lo compro, si el alimento es muy caro o no es caro. No, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la higiene que tú tengas al manipular estos alimentos. Eso es muy, muy importante. Y parte de eso vamos a hacer muchísimo hincapié en clase y en el lavarse las manos. Voy a estar observándote constantemente en clase en estos procesos. Para ir cerrando, les traigo esta tablita que son los sí y los no a la hora de comprar y almacenar alimentos. Cuando compramos alimentos tenemos que hacer una selección de cómo los compro, cómo los traslado y cómo los almaceno. Si vamos a comprar proteínas, es importante comprarlas congeladas. ¿Para qué? Para que en el proceso de llevarlas a casa, por supuesto, no se descongelen y no pierdan sus características, sino que inmediatamente las compro y las guardo en el congelador. Si llegase a comprar proteínas crudas, es preferible que yo inmediatamente me vaya a casa y las meta en un sitio refrigerado. Recuerden las aguas que utilizamos, los sitios donde compramos los alimentos, todo esto va a influir. Y bueno, así que te dejo esta reflexión. ¿Viste todos los aspectos que tengo que considerar a la hora de dar una clase de cocina? ¿Cómo debo manipular los alimentos? ¿Cómo debo presentarte los alimentos y poder cuidar de tu salud en el desarrollo de esta clase? Entonces, fíjate, si yo tengo que tomar en cuenta todo eso, entonces es mucho más importante que tú lo tomes en cuenta también, ya que directamente tú eres un manipulador de alimentos y va a influir en tu salud. Recuerda entonces que las acciones de la higiene de los alimentos tiene 3 acciones precisas: la destrucción, la protección y la prevención. La destrucción cuando genero pasos adecuados para manipular estos alimentos. La protección cuando yo soy consciente de todo esto que estoy aprendiendo hoy y cómo lo voy a poner en práctica. Y por supuesto, va de la mano de prevenir. Recuerda, lava, separa, cocina y enfría adecuadamente tus alimentos. Porque cocinar tiene que ver con el cuidado de nosotros y con el cuidado de los demás. Espero que toda esta información sea muy valiosa, puedas mostrarle esta presentación a todo tu entorno familiar y a muchas personas. ¿Para qué? Para que se hagan conscientes de lo que tiene que ver la manipulación de los alimentos y cómo influye en tu salud.